Dejó todo. Un negocio exitoso, una casa de lujo y una vida en Alemania para comenzar de cero. En Rusia. Amigos, averigüemos por qué la empresaria alemana Rema Kirch se desilusionó con su tierra natal y eligió el interior ruso para una nueva vida. Cómo construye su pueblo único para los inmigrantes de Europa y qué inspira a cientos de alemanes a seguir su ejemplo. Esta historia cambiará tu idea de coraje y elección real. Esto definitivamente no se mostrará en la televisión. No lo demoraremos. Comenzamos. Rema Kirch es la dueña de 5 empresas alemanas que ha trabajado en el sector de la construcción toda su vida. Un hombre que nunca ha tenido miedo de las dificultades. Sin embargo, se desilusionó con su país, diciendo categóricamente que Alemania ya no tiene futuro. Hace 7 años, Kirch y su esposa decidieron mudarse a Rusia, un país con el que Alemania siempre ha tenido mucho en común en cultura y negocios. Éramos amigos, pero los esfuerzos de Occidente destruyeron estas relaciones. Lo que está pasando en Alemania es una vergüenza. Si en mi país hubiera un gobierno realmente alemán, representaría los intereses de sus ciudadanos, comparte. Rema y su esposa Birgit dejaron todo en Alemania. Vendieron una casa, un negocio y se mudaron a Rusia. Aquí comenzaron a construir un pequeño pueblo de 8 casas para crear una oportunidad para aquellos del mundo occidental que desean comenzar una nueva vida. Kirch dice que recientemente ha estado recibiendo más y más solicitudes de ciudadanos alemanes que están pensando en mudarse a Rusia, y su número está creciendo rápidamente. Según él, su decisión de irse se debió a la propaganda agresiva, la destrucción de la economía para complacer a los Estados Unidos y la desaparición de la medicina de calidad y la educación en Alemania. Rayoma compró un camión GAZ-66, lo llamó Ivan y, junto con su esposa, emprendió un viaje por Rusia, llegando a Baikal. Como resultado, la elección recayó en la región de Nizhny Novgorod, a saber, en el antiguo pueblo de Inutino, que los cautivó con su belleza natural, prados verdes, bosques y lagos. La gente normal en Alemania, Polonia o cualquier otro país europeo no está de acuerdo con las políticas de sus gobiernos. Ninguna persona sensata en el mundo quiere la guerra, excepto aquellos que están en el poder y siguen las instrucciones de Estados Unidos, dice Kirch. Su nuevo asentamiento recibió el nombre de Mineral. Estas son las letras iniciales de los nombres de 2 países, Rusia y Alemania. Aquí se combinan con éxito el practicismo alemán y la extensión rusa. Amplias casas con grandes parcelas, céspedes cortados, garajes para 2 coches, calefacción por suelo radiante, aseados troncos de madera en las casas, muelles de barcos y, por supuesto, baños tradicionales rusos con vapor caliente. En una de las casas de piedra ya terminadas, el propio Rayoma y su esposa Birgit viven. Otra familia de inmigrantes se instala en un corte de madera. A finales de año llegará una tercera familia con 2 hijos adultos. En total, unas 150 familias solicitaron el traslado. Kirch señala que la gente está abandonando Alemania debido a la pérdida de libertad de expresión y el cambio político. Las leyes en Alemania, por supuesto, son buenas, pero, desafortunadamente, ya no siempre se aplican o aplican de manera unilateral. Esto crea una sociedad donde ciertas fuerzas restringen los derechos de los demás, haciéndolos parias, dice. Por lo tanto, aquellos que ven las consecuencias de tales políticas comienzan a buscar nuevas oportunidades fuera de su tierra natal. En el pueblo de Inutino ya está pensando en mover el gerente principal del grupo Volkswagen, que está al borde de la quiebra. Por invitación de Kirch, el empresario Adam Wolembiewski llegó a la región de Nizhny Novgorod junto con su familia. Él está seguro de que están a salvo en Rusia con su esposa e hijos. Crecimos en familias tradicionales, con madres y padres, y ahora en Alemania se les enseña a los niños que hay cientos de sexos. ¿Por qué?, se pregunta Wolembiewski. Rema Kirch enfatiza que Rusia valora la historia, y esto es muy importante para él. Aquí, el 9 de mayo, millones de personas salen con retratos de sus héroes. Y en Occidente, la historia se olvida y se reescribe, dice. Según Kirch, incluso aquellos que emigraron a Occidente en la década de 1990, incluida Alemania, comenzaron a regresar a Rusia. Esta tendencia, en su opinión, es natural y sugiere que Rusia sigue siendo un país donde las personas pueden encontrar estabilidad, respeto por las tradiciones y la oportunidad de construir el futuro. Aquí están los amigos, escuchen la opinión de uno de los alemanes, cita. Al igual que Rema, crecí en una familia normal donde hay un hombre y una mujer. Sin embargo, en la Alemania moderna ya hay más de 100 sexos. No quiero vivir en un país donde las guarderías para niños crean habitaciones separadas para que los niños puedan estudiar a las niñas y las niñas a los niños. Cuando en los años 90 con el colapso de la Unión Soviética en el espacio postsoviético, llegó una devastación monstruosa. Parecía que estábamos rodando a ninguna parte, y ya era imposible salir de este caos.
En este contexto, Occidente se nos presentó como un verdadero paraíso, donde todos son ricos, felices, donde todo está organizado correctamente y sabiamente, donde se respetan los derechos humanos, donde la ley tiene fuerza y no hay corrupción. Entonces realmente parecía que Occidente era el lugar perfecto para vivir. Pero nadie se preguntó en qué se basa este bienestar. Ahora muchos tienen los ojos abiertos. Cuando se redujo el suministro de gas de Rusia, las empresas comenzaron a cerrar en Alemania. Resultó que el bienestar europeo se construyó gracias al gas ruso barato, y antes de eso, al gas soviético. Europa vivió durante muchos años a expensas de esta fuente. Pero al mismo tiempo la opinión pública dentro de Alemania se formó para que Rusia siempre pareciera un país donde todo es malo, pobre, donde el poder es indiferente al pueblo. Occidente, por el contrario, se presentaba como la personificación de la cultura, la prosperidad, los líderes sabios y una sociedad consciente. Históricamente, si nos fijamos en las relaciones entre Rusia y Alemania, podemos ver que en los últimos 2 o 3 siglos ha habido periodos en que nuestros pueblos se llevaban bien entre sí. Y fue en estos tiempos que se observó un importante auge cultural y económico de ambos países. Después de la Segunda Guerra Mundial, el llamado milagro económico de Alemania no se debió al Plan Marshall, sino al suministro de recursos energéticos rusos. Esto es lo que pagó la recuperación alemana. Ahora, esta fuente de bienestar, que benefició a ambas partes, energía barata para Alemania y productos alemanes de alta calidad para Rusia, se declara una amenaza. Los interesados en las sanciones buscan subordinar la economía mundial a sus propios intereses, y esto destruye todo lo que se ha creado durante décadas. Encuentro todo esto escandaloso. Desafortunadamente, las autoridades alemanas de hoy están completamente subordinadas a fuerzas que no reflejan los intereses de su pueblo. El corte del gas ruso y la invasión de emigrantes convirtieron las ciudades alemanas limpias y bien mantenidas en una especie de pocilgas. Esto ya no se puede combatir. La imagen del bienestar alemán se derrumba, lo que hace que los corazones de los burgueses y colonos respetables que amaban esta región se empapen de sangre. Las personas sin hogar, los drogadictos y los alcohólicos se han convertido en un fenómeno común en las calles de las ciudades alemanas. Y luego Europa se vio envuelta por una ola de degeneración, el ocaso de una civilización moribunda. La promoción del cambio de género es cada vez más intrusiva. Esto horroriza a muchas personas, pero no pueden hacer nada al respecto. Hay muchas personas en Alemania que tienen amigos en Rusia, donde siempre son recibidos con los brazos abiertos. Esta es otra razón por la que muchos alemanes están empezando a pensar en mudarse a Rusia. Si una persona valora la naturaleza y le gusta vivir en armonía con el mundo que le rodea, entonces en Rusia tiene oportunidades completamente diferentes que en las ciudades europeas estrechas y sofocantes. Se pueden distinguir 3 causas principales de la emigración masiva de alemanes a Rusia. El primero es el rechazo de los valores no tradicionales. Muchos padres no quieren que se enseñe a sus hijos en las escuelas a dudar de su autodeterminación, comenzando en la escuela primaria. No quieren vivir en un país donde lo absurdo se convierte en una locura malvada. Por ejemplo, en septiembre de 2023, hubo protestas masivas de padres en todo Canadá, con alrededor de 500.000 de participantes, pero no tuvieron ningún resultado. La segunda razón es económica. Con las sanciones y el aumento de los precios, vivir en Alemania es cada vez más difícil. La carga financiera aumenta a un ritmo alarmante. Por ejemplo, si hace un año, la calefacción de la casa costaba 70 euros al mes, este invierno los mismos costos aumentaron a 700 euros. Eso es 10 veces más alto. La tercera razón es el aumento del número de migrantes. Un gran número de inmigrantes de otros países no se integran en la sociedad alemana. En las tiendas, los migrantes hablan en voz alta su idioma, exigen un trato especial y, a veces, se comportan de manera agresiva. La policía no interviene o no es capaz de poner orden. Todo esto lleva al hecho de que la gente común está buscando cada vez más oportunidades para irse a Rusia, donde se sienten seguros y pueden comenzar una nueva vida. Tolerancia es una palabra que pierde cada vez más su significado original en Alemania. La mayoría de los migrantes que viven allí viven de los beneficios y simplemente no quieren trabajar. ¿Por qué trabajar si el dinero se puede conseguir sin esfuerzo? Por el contrario, en las extensiones rusas, una persona puede vivir libremente, como quiera, sin temor a la regulación constante de su vida. En Alemania, cada paso está estrictamente controlado, lo que crea muchas dificultades y problemas para los ciudadanos comunes. Hoy en día, en Alemania hay todo un movimiento de alemanes que se mudan a otros países, incluida Rusia. Incluso las grandes empresas se ven obligadas a despedir a sus empleados, dejándolos sin medios de subsistencia. Los que se quedan no pueden darse el lujo de alquilar una vivienda digna. La ocupan los migrantes, que, según datos oficiales,
ya superan los 3 millones. Los jubilados con sus 600 a 700 euros pueden permitirse comprar productos muy baratos en acciones, y la vivienda social para ellos se ha vuelto inaccesible. Un día, a través de las redes sociales, conocí a un hombre que tenía la misma profesión y tenía casi la misma edad que yo. Al comunicarme con él, me di cuenta de cuán similares son nuestras opiniones sobre la vida. Esto me hizo pensar. Los rusos y los alemanes, a pesar de las diferencias lingüísticas y culturales, tienen las mismas preocupaciones, esperanzas y sueños. No hay razón para que nos veamos como enemigos. Las historias de Rem Kirch y sus amigos solo lo confirman. Hoy en día, el deseo de mudarse a Rusia se expresa no solo por los alemanes, sino también por los residentes de Italia, los Países Bajos, los griegos pontinos, que buscan regresar al Cáucaso y a Crimea. En el Foro Económico del Sur, el secretario general de la Asamblea de los Pueblos de Eurasia y África señaló esta tendencia. Los alemanes, como muchos otros pueblos, quieren vivir en buena vecindad con Rusia. Como dijo una vez un político, queremos ser un pueblo que viva en paz y cooperación. Estas palabras reflejan el sueño de la prosperidad a través del entendimiento mutuo, no a través de guerras que nadie necesita. A los ojos de muchos alemanes, su país ha perdido perspectivas y sus esperanzas están unidas a un nuevo comienzo. Rusia se está convirtiendo para ellos en un país de oportunidades donde pueden encontrar la paz y la libertad que tanto les falta en casa. Amigos, echemos un vistazo a lo que está sucediendo ahora en Alemania, en diciembre del año 2200. Alemania está experimentando hoy un verdadero desastre con una migración incontrolada que trae consigo una ola de crímenes. Todos los días, en las calles de las ciudades alemanas, se cometen robos y, a veces, incluso crímenes más graves. La policía, sobrecargada y a menudo impotente, hace la vista gorda o enfrenta acusaciones de discriminación si trata de actuar. La sociedad está dividida. Algunos siguen creyendo en la tolerancia y la necesidad de aceptar a todos. Otros observan con horror cómo se derrumba la forma habitual de vida. Las calles, una vez limpias y seguras, se han convertido en un lugar de miedo y desorden. La situación económica en Alemania se está deteriorando rápidamente, y esto se hace especialmente evidente en el contexto de la crisis energética. Las interrupciones regulares de la electricidad, el aumento de los precios de la energía e incluso las amenazas de apagones son consecuencias de que el país se haya vuelto demasiado adicto a la energía verde. El abandono de las centrales nucleares y de carbón, que hizo que Alemania dependiera de fuentes inestables como el viento y el sol, condujo a la inestabilidad energética. Ahora los ciudadanos sufren de facturas altas y se ven obligados a ahorrar incluso en las necesidades más básicas, y el gobierno parece haber jugado con sus experimentos ambientales, olvidando las necesidades reales de la población. La situación es especialmente difícil en la industria automotriz, que siempre ha sido el orgullo de Alemania. Muchos fabricantes de automóviles cierran la producción, sin soportar la competencia y la presión de las sanciones. Los alemanes nativos, que han trabajado en fábricas durante décadas, se encuentran en la calle, enfrentando el desempleo y la incertidumbre. En este contexto, los migrantes continúan recibiendo beneficios sociales, lo que causa un descontento aún mayor entre los residentes locales. La otrora próspera economía de Alemania ahora se está derrumbando, e incluso sus símbolos, las marcas de automóviles, ya no salvan la situación. Y ahora quiero resumir en material, amigos, y compartir mi opinión. La historia de Rem Kirch me causa un sincero respeto y admiración. Su decisión de mudarse a Rusia no es solo la elección de un nuevo lugar de residencia, sino un verdadero paso hacia la obtención de la libertad interna y la oportunidad de vivir de acuerdo con sus creencias. No solo ha tomado una decisión audaz, sino que también ayuda a otros alemanes que quieren comenzar de nuevo, lejos de los problemas que destruyen su tierra natal. Su asentamiento ecológico es un ejemplo de cómo una persona con un propósito claro puede crear algo útil e inspirador para los demás. Lamento profundamente que Alemania, que siempre ha sido considerada un modelo de orden, bienestar y alta cultura, esté pasando por momentos tan difíciles. El aumento de la delincuencia migratoria, la recesión económica y la degradación de los valores sociales están destruyendo la imagen del país que muchos de nosotros hemos conocido y respetado. Las personas como Rayoma toman decisiones que no provienen de una buena vida. Y esto es especialmente triste de darse cuenta. Quiero desearle suerte a Rem Kirch en su caso. Que su asentamiento se convierta en un verdadero hogar para aquellos que buscan tranquilidad, estabilidad y nuevas oportunidades. Su iniciativa no es solo un proyecto, sino toda una filosofía que une a las personas con valores comunes. Que sus esfuerzos den fruto y que su ejemplo inspire a otros a tomar decisiones audaces y acertadas. Amigos, es muy importante para mí saber su opinión sobre el material. Escríbalo necesariamente. Gracias por su atención. Le deseo buena salud. Las vacaciones están por delante.
así que les deseo todo lo mejor. Hasta luego.